lo miden, y los cirujanos plásticos o los cirujanos maxilofaciales son muy juiciosos en eso también. Finalmente le traen a uno la medida, porque a veces tiene unas medidas clínicas y otras medidas en el TAC, entonces el TAC es un poquito más exacto en eso. Entonces eso es un trabajo que venimos haciendo. Tenemos una base de datos de la misericordia de 8 pacientes de secuencia de Pierre-Robin que hemos hecho en los últimos 18 meses. Hemos visto que entre más discrepancia, más dificultad de vía aérea. Incluso de esos tenemos 2 casos que fue imposible intubar, fue imposible, que nos tocó empezar con una traqueostomía en estos pacientes porque no hubo otra posibilidad, ¿cierto? Eso de entrada también se lo tenemos que explicar a los papás, la posibilidad de que estos niños haya que hacerles traqueostomía de entrada, porque pues van a necesitar de hecho otro tipo de cirugías y no nos vamos a arriesgar a perder esa vía aérea. Otra cosa importante es ver no solo si los vamos a poder intubar, sino si los vamos a poder ventilar. Entonces eso es otra valoración, ver si vamos a poder, o es difícil ventilarlos con máscara. Estos niños con las malformaciones craneofaciales no se puede hacer como una presión simétrica de la máscara, no podemos ventilar a estos pacientes. Recordar que los niños con síndrome de Apert tienen hipertrofia de la lengua, hipertrofia de las adenoides y son muy difíciles de intubar, y además estos niños especialmente tienen problemas obstructivos en la vía aérea inferior, o sea, entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta, no solo que no lo vayamos a poder intubar, porque si no nos vamos a poder ventilar. Otra cosa que decía la doctora Piedad es importante es ver la respiración del niño, y cuando nosotros valoramos estos pacientes, siempre que los tenemos ya en la sala de cirugía, debemos ver cómo podemos ventilar a estos niños sin relajante muscular, o sea, siempre dejar ver cómo están ventilando los niños y cómo podemos, si necesitamos alguna otra cosa, para poderlos ventilar primero. Doctora Sauner, ¿algún otro predictor de vía aérea difícil? Doctor Duque. La mayoría de los pacientes con anomalías craneofaciales presentan una malposición de la lengua. Es supremamente común en casi todos los pacientes con anomalías craneofaciales y dentomaxilofaciales que la posición de la lengua no es una posición anterior, sino es una posición inferior que hace difícil el acceso para una intubación. La mayoría de los pacientes con Richard Collins, con Pierre-Robin, la mayoría, no todos, tienen un micrognatismo mandibular, y eso hace que sea demasiado difícil. Una estrategia muy fácil y que en algunos casos funciona para la intubación es pasar un punto a la base de la lengua, a la parte anterior de la lengua, perdón, y traccionar la lengua hacia adelante, y eso ayuda a que en algunos casos se pueda evitar la traqueostomía para lograr una intubación. Muchas veces no funciona, muchas veces sí funciona, depende del caso en particular. Gracias. Volvemos a apagar la luz para poder mirar un poquito mejor las fotografías. Entonces, definitivamente sí hay varios predictores. La apertura oral, esto es el máximo de apertura oral de este niño. La hipoplasia del maxilar, clarísima, lo que hace que la lengua esté pegada a la parte anterior de la mandíbula, que sea absolutamente difícil la laringoscopia, que uno tenga que tener la glotis en una parte muy anterior. La hipoplasia del tercio medio de la cara hace que sea difícil hacer la ventilación en algunos casos, como en este pacientico nuestro. La posibilidad de lograr una extensión y una flexión adecuada del cuello. Este es un paciente con un Klippel-Feil que no tiene cuello, básicamente. El tamaño de la lengua, que lo podemos ver desde un niñito con un síndrome de Down, donde hay una desproporción entre el tamaño de la lengua y la capacidad oral del paciente. Esos pacientes se obstruyen solamente con acostarse, con dormir. En otros casos, como la mucopolisacaridosis, en donde el problema es de tejidos blandos, en donde hay un crecimiento de las adenoides y de los tejidos blandos de la vía aérea, pues es una cosa que también debemos tener en cuenta. El espacio mandibular anterior, la función de la articulación temporomandibular. Uno tiene que tratar de aproximarse a estos casos y evaluar esa articulación. La función de la articulación atlanto-occipital, y hay muchos casos en donde, por ejemplo en el cruzo o en el síndrome de Apert específicamente, podemos encontrar
fusiones de vértebras cervicales que hacen que sea muy difícil la extensión del cuello y que generar una extensión del cuello o un movimiento puede ocasionar luxaciones de la articulación atlanto-occipital. En el síndrome de Apert pueden haber hemivértebras y malformaciones como fusiones cervicales que lleven a dificultar un poco la laringoscopia y la intubación. Perdón, Maritza, que acabo de recordar que se nos pasó dentro de los indicadores de la vía aérea, qué pena, interrumpo y vuelvo un poquito atrás. Otra estrategia que se puede hacer con los niños con malformaciones craneofaciales es tomar una radiografía tan simple como una radiografía de perfil y se puede medir la distancia de la vía aérea. Ese es un indicador muy importante y muy fácil de diagnosticar, porque en un niño puede ser entre unos 5 y 6 milímetros, en un adulto entre 10 y 12 milímetros, y cifras menores a esas nos pueden indicar también una vía aérea difícil. Los pacientes con síndrome de Crusoe a veces o con frecuencia cursan con atresia de Coanas. No solamente los pacientes de síndrome de Crusoe, hay algunos pacientes que tienen solo atresia de Coanas y estos pacientes son absolutamente difíciles de manejar, y sobre todo cuando uno los desintuba al final de la cirugía puede tener un desbalance en los músculos respiratorios, unas alteraciones en el manejo de la musculatura velopalatina y de la musculatura respiratoria de los pacientes, y los pacientes entonces pueden estar despiertos pero no saben respirar, están absolutamente obstruidos y no tenemos ya en ese momento el paciente en un plano de despertar, y con la atresia de Coanas o con la hipoplasia de Coanas son dificilísimos de ventilar y son pacientes con los que uno se lleva muchísimas sorpresas. La atresia de Coanas es una cosa a la que hay que tenerle miedo. Y los pacientes que van para segundos tiempos, donde tienen todo este tipo de armazones que los maxilofaciales son muy felices poniéndolos, nos producen una dificultad enorme en el manejo de la vía aérea, y tenemos que tener una magnífica comunicación durante la cirugía, tener un plan A, un plan B y un plan C en el manejo de la vía aérea para poder hacer las cosas. Primero porque ellos dicen que se demoran 5 minutos quitando el distractor y terminan demorándose más, y segundo porque es una cosa que a uno le incomoda mucho porque no tiene dónde trabajar. Hay otro tipo de malformaciones craneofaciales, y por ejemplo aquí tenemos las relacionadas con tejidos blandos. Este es un paciente que hicimos este martes y tiene por supuesto un compromiso importante de la vía aérea, puede ser intra o extraoral. En estos casos pues lo que uno debe hablar es claramente con la familia, decir que el riesgo de muerte existe en el abordaje de la vía aérea. Este paciente ni siquiera permitía una vía aérea de emergencia por esta gran masa, pero afortunadamente se pudo hacer un manejo adecuado. Recordar alteraciones específicas de la vía aérea, como lo que hablaba la doctora Vanegas, que es en el Golden Heart la hipoplasia de la mandíbula, en el Treacher-Collins pues muy importante la micrognatia, ya mencionamos cosas. En el cruzón hay que tener en cuenta la traqueomalacia y las alteraciones respiratorias que se pueden desencadenar por eso, la estenosis de la vía aérea, y lo que ya hemos hablado de las fusiones cervicales, muy importantes sobre todo en el síndrome de Apert. Entonces cuando tenemos estas vías aéreas uno dice, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para manejar esta vía aérea? Doctora Sauner, ¿qué nos cuenta de su experiencia en el manejo de la vía aérea difícil de estos pacientes? Nosotros, voy a hacer un poquito de introducción en relación a algo anterior. Tenemos un inconveniente y es que no hacemos manejos muy continuos de los pacientes. Entonces frecuentemente nos llegan pacientes que han sido manejados en nuestra institución y que no sabemos qué pasó en las otras instituciones. Entonces la información que nos dan los padres y la información que nos da el cirujano es extremadamente importante. El abordaje que nosotros hacemos actualmente de la vía aérea lo hacemos con una inducción inhalatoria, manteniendo en lo posible la respiración espontánea. Hacemos con un fibrobroncoscopio. Si podemos ventilar al paciente, normalmente si podemos estamos 2 anestesiólogos. Si eso no es factible, pues si no es factible que estemos los 2 anestesiólogos pediatras, está un anestesiólogo de vía aérea o hay otro especialista pendiente de nosotros. Hacemos inducciones inhalatorias. Si tenemos una ventilación con